Bueno, continuando con la exposición, señor director, por favor, continuamos con la imagen para culminar la diapositiva. Como vemos, las relaciones interinstitucionales que tenemos que adoptar desde Convergencia Peronicemos Comunidad es desarrollar con la Cámara de Comercio Italiano del Perú, como lo ha señalado Fernando, advirtiendo esa siempre relación, y con la Asociación de Voluntariado. Entonces, este es un logo del año 2017. Nosotros nos dirigiríamos a la Asociación de Voluntariado para desarrollar este proyecto conjuntamente con la Cámara de Comercio Italiano, con Prompes Perú, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, con las embajadas, con los consulados, y buscar, ¿no?, esas alianzas para nosotros tener con positividad esta feria internacional, como embajadores, como promotores de las MIPES a nivel internacional y como uno de nuestros grandes aliados al Foro MIPE y al Frente Nacional de Gremios. Señor director, culminamos ya la otra diapositiva, por favor. El puente estratégico, que es muy importante, la comunidad de peruanos en el exterior, los millones y millones de peruanos que están en el mundo, alrededor de ya 4 millones de peruanos en el mundo, entre peruanos y descendientes de peruanos, familias de ambos países. Entonces existe una cultura internacional. Y es en Italia donde se ha desarrollado bastante este tipo de migración peruana de ciudadanos del mundo. Generar el puente estratégico y forjar las familias alargadas, que es el concepto de Fernando, uno de los conceptos que nosotros como Convergencia empezamos a promocionar y dilucidar. Muchas gracias, señor director, y después de haber culminado esta exposición, o darle, pues, no, un sentido, un carácter más formal a lo ya diseñado por Fernando, tenemos la intervención del sociólogo Hernán González. Hernán González, buenas noches. Hernán, buenas noches. Tu audio. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, quisiera referirme fundamentalmente a un aspecto que me parece importante para el enfoque que tenemos que realizar de aquí hacia todo lo que va a ser este periodo de desenlace y lo que viene todo lo que es el 2021. Es decir, necesitamos nosotros básicamente ubicar cuál es la agenda global hacia el 2021. Es muy importante porque a partir de ahí se ubican todas las relaciones que vamos a tener que establecer necesariamente en nuestra vinculación como país, como nación, como pueblo, en la relación, en un contexto en donde las relaciones hoy día se dan no solamente a nivel país, sino a nivel de una escala planetaria. Para nosotros es importante ver el significado del 2020. El 2020 ha sido un año básicamente de destrucción. La pandemia ha sido el factor prácticamente detonante de algo que ya estaba, es decir, ¿no?, la gran desigualdad, la gran discriminación, las grandes brechas que existen, los grandes conflictos que llegan a situaciones de guerra, los grandes problemas que atañen a la humanidad. Ha significado un shock sin precedentes, pero el 2021 también podría ser el sinónimo de la construcción o de reconstrucción, no solamente de riesgos, porque se presentan riesgos, sino también oportunidades. ¿Qué papel vamos a jugar frente a estas dos circunstancias que son posibles, riesgos y oportunidades? El gran tema del 2021 va a ser fundamentalmente el tema de la distribución de la riqueza y los ingresos. Si bien hay algunos sectores privilegiados que han logrado obtener grandes ganancias en toda esta situación de pandemia, o países como el caso China, que a partir de un control prácticamente sólido en lo que ha significado el COVID-19, han logrado fuertes ingresos y una de las economías que más ha crecido, y para este 2021
tiene una tasa de crecimiento que se proyecta en un 8%. Pero otros países, como el caso de Europa, ¿no? Nosotros, Latinoamérica, África, en fin, otros países, otros continentes, ¿no? Han sufrido los impactos de lo que ha significado esta situación. Pero también el otro tema va a ser el tema del multilateralismo y los acuerdos regionales e interregionales que se vienen dando hoy día en el mundo, que van hacia una nueva geopolítica mundial. En ese sentido, va a estar presente la incertidumbre, pero esta incertidumbre va a tener un nuevo significado. ¿Y por qué va a tener un nuevo significado? Porque en la pandemia que estamos experimentando debe considerarse como un examen global respecto a nuestra fragilidad, respecto a cómo hemos enfrentado cambios inesperados frente a la debilidad de los mecanismos anticipatorios o la falta de preparación ante crisis futuras que tendrán en la crisis del 2020 su origen y en las decisiones que se están tomando. Es decir, si bien han aumentado las brechas entre los que tienen acceso al crédito, los que no, o entre los distintos niveles de preparación y adaptabilidad a la transformación tecnológica, habrá amplios sectores de la economía y la sociedad para quien la recuperación será muy débil o quizás inexistente. Y hay temas que van a surgir al respecto. Por ejemplo, un tema que entra nuevamente en el replanteamiento es el tema de la relación entre el Estado y el mercado. Acá en el modelo neoliberal, esta ha tenido un modelo que ha desprotegido todo lo que ha significado la salud pública. Existe el estado de bienestar. ¿Hasta qué punto el estado de bienestar que está en Europa ha podido o puede realmente enfrentar estas posibilidades de afrontar esta nueva incertidumbre? O el Estado que se ha desarrollado con una gran capacidad y que hoy día lidera la economía, motoriza la economía y está definiendo la geopolítica del mundo, la geopolítica y el liderazgo a nivel de la geopolítica en el mundo, a nivel planetario. Son modelos que están presentes y que requieren, ¿no? Y que van a ingresar al debate frente a un proceso que algunos analistas llaman frente a un orden liberal erosionado. El otro tema, básicamente, es la relación entre las ciencias y la tecnología y el mercado. Hoy día no se puede pensar en las posibilidades de revertir, reconstruir la economía alejado de lo que significa los grandes desarrollos científicos tecnológicos, no solamente en términos de productividad, no solamente en términos de dominio del mercado, sino en relación con lo que significa el cambio climático, donde el problema del calentamiento global hoy día viene a ser uno de los componentes que hoy día de una u otra manera se incorpora en torno al tema prácticamente de las pandemias o futuras pandemias posibles que pudieran presentarse, porque los deshielos han generado la activación de una serie de bacterias, de una serie de virus que realmente son no solamente desconocidos, sino hasta cierto punto alarmantes, porque no se encuentran todavía salidas frente a este tipo de efectos que estaban realmente guardados, que han sido activados, lo que ha generado, ha desprendido esta situación que va hacia el cambio, hacia el calentamiento global por medio del cambio climático. Por eso es que en la relación que hay ahora de las nuevas fuerzas se plantean ir al COP26 de Glasgow, hacia lo que se llama la neutralidad climática o de carbono. Después del COP, ¿no?, que se dio 16, que se dio en París, básicamente estamos yendo, ¿no?,
hacia la COP26 de Glasgow. Es decir, se está avanzando en la necesidad, ¿no?, de producir un cambio, una modificación fundamental en lo que es este proceso de regresión de la biodiversidad y las enfermedades infecciosas. Otro tema también importante que va a estar presente es la relación entre los modelos económicos que fundamentalmente ya no solamente pueden ver la generación de riqueza, sino la distribución democrática de la riqueza. Y cómo esta distribución democrática de la riqueza no significa volver al populismo ni al asistencialismo, sino a generar capacidades humanas, capacidades de soberanía. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver la crisis, la recuperación global o parcial, es lo que se va a tener que plantear como un eje central. Es decir, frente a una situación donde en esta pandemia en el 2020 ha generado que el 54% de los empleos hayan sido destruidos y que 150 millones de personas han ingresado o han sido empujados a la pobreza extrema. Este es el estado de la economía que tenemos que afrontar. Y es en esa relación como tenemos que ver, ¿no?, toda la preparación, la adaptabilidad, la transformación tecnológica que tenga que hacerse, ¿no?, frente a esta situación de pérdidas de empleos, de crisis de liquidez. Y donde uno de los problemas que enfrentan la mayoría de estados es el problema básicamente de la deuda pública. Y es la relación, ¿no?, que tiene que ver cómo se maneja esa deuda pública y lo que significa realmente el desarrollo de las capacidades humanas para poder acceder a una reversión de esta situación, no de manera parcial, sino de manera global, y que tiene impactos en lo que significa el tratamiento de la pandemia. Hay quienes realmente pueden acceder a la compra de vacunas, hay quienes tendremos que ver frente a las mutaciones que que se presenta hoy día el virus y realmente las limitaciones que puedan tener estas vacunas, la capacidad realmente de reversión en esa situación. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que está planteado es también las limitaciones que hay en la distribución de la vacuna. Vemos el caso de México, que se quejaban que no llega ni siquiera al millón para una población casi de 30 millones de habitantes. O el caso nuestro, que recién a finales de enero o principios de febrero se está planteando la llegada de 100.000 vacunas. Y igual en el caso de Chile, en fin, o sea, las limitaciones. ¿Cuál es la capacidad para poder revertir eso? Y donde ha sido planteado ante el mundo de que el problema de la vacuna, el problema de enfrentar este problema es un tema que tiene que ser planteado en el sentido de que la vacuna es un bien público, ¿no?, es un bien universal, ¿no?, y público, y de tratamiento público. Bueno, estos son temas que necesariamente deben ser planteadas para nuestra agenda, ¿no?, de carácter global. Y también ver de que hoy día también hay una recuperación global o parcial frente a estas circunstancias que estamos planteando, y por otro lado también lo que significa los cambios tecnológicos a nivel digital, donde están los gigantes digitales, y ahí se plantea el problema de la expansión o de la exposición. Y frente a esto, hay algunos datos que me parecen importantes. Enunciar como, por ejemplo, de que existe
según se señala que hay una mega tendencia difícilmente reversible en lo que significa, ¿no?, este problema de desarrollo de los grandes gigantes digitales, que han llegado pues a niveles tal de confrontación, ¿no?, en el campo no solamente tecnológico, sino en el campo comercial, en la cual se disputan dos grandes sectores, ¿no?, que son básicamente China y Estados Unidos. Frente a esto, también encontramos, ¿no?, que en el 2019 se ha popularizado lo que se llama el TikTok, ¿no? Se llegó al Zoom, pasando de 10 millones de reuniones diarias en diciembre del año anterior a 300 millones en abril de 2020. Y es imposible saber, dice, quién dará la sorpresa en el 2021. Es decir, han empezado a surgir en el 2020 como una mutualización de servicios entre librerías para poder competir con Amazon. La expansión digital implica una mayor exposición, por ello un mayor escrutinio también de la opinión pública y los gobiernos. Aquí este volumen de los negocios, si bien no se han incrementado básicamente de la OCDE, de proseguir, ¿no?, básicamente que ha mantenido en cierta forma las tasas digitales, ¿no?, y que se han prorrogado durante un año más, y que esta es la que se han alcanzado con el grupo de los 7, ¿no?, de Biarritz. El otro tema que se plantea aquí es el problema de la soberanía digital frente a las esferas de influencia tecnológicas, que es otro de los temas que también está en cuanto al manejo de la información, en cuanto al manejo de los datos recopilados, ¿no?, y que estos no puedan ser los que se pongan a disposición simplemente por estos grandes gigantes de la información, ¿no?, de la informática, que conforme existen las criptomonedas que se han creado, ¿no?, básicamente a través del eje fundamentalmente norteamericano, ¿no? Hoy día está planteado básicamente el digital. Va a surgir de las criptomonedas, van a tener menor fluctuación, pero estarán ya respaldadas por un banco central que ingresa hoy día también en la disputa en el mercado mundial a nivel o sea, a nivel planetario, donde para limitar el dominio que tiene Alibaba y que tiene Tencent en materia de pagos digitales, y hacia afuera buscar pues una mayor expansión económica. Es decir, estamos en un proceso de profundos cambios frente al cual nosotros tenemos que ubicarnos y plantear de que existe la necesidad de abordar una agenda global en la cual se incorpora Biden ahora, como genera ya una nueva administración diferente a la de Trump. Significa un cambio en la cual se plantean preguntas: ¿va hacia una restauración o va hacia una reorientación? Algunos de los mensajes iniciales que ha dado están en una línea que pueden ser favorables a una reorientación, como es el suscribir el Acuerdo de París, como es el tema de reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud, en fin, ¿no? Hay otro tema también que está planteado, es la necesidad de las ciudades, cómo deben ver el problema de las ciudades, donde es el centro de realmente las concentraciones y donde se ha desarrollado, donde hay una situación de mayor necesidad de habitabilidad y también los problemas de desigualdad. Otro de los grandes temas también a nivel mundial es el tema de los migrantes y todas las crisis que se han generado por motivo de los conflictos que ha habido en el mundo, han generado grandes corrientes migratorias, y que es otro de los grandes problemas que están para la agenda. El problema también de la necesidad que va a tener pues la misma Comunidad Europea en esta situación de recuperación o
también se rearticula o se mantiene en una situación, ¿no? En este proceso de superación de esta gran crisis, hoy día multipandémica, podríamos decir, multicrisis que se ha venido generando. Bueno, muchas gracias. Doctor Hernán, muchas gracias. Gracias por la exposición. Vamos a continuar con José Miranda. José Miranda, buenas noches. José, ¿estás ahí, Tuta, José? Alintuta, Guajipanicuna, tengo que hablar como peruano. Bueno, mire, antes que nada yo quisiera agradecer la invitación y tengo que presentarme. Como soy una persona que estoy viviendo por Europa, me gustaría solamente ser muy breve en mi posición. He escuchado con atención a Fernando y a Hernán, amigos míos de mucho tiempo atrás, pero creo que es importante un poco aterrizar a las realidades, ¿no? Aterrizar, pisar tierra un poco, ¿no? Primero, estamos en un escenario donde el COVID-19, la pandemia, ha puesto en debate varios puntos que tienen que ver con la humanidad. Primero, el tema de la naturaleza. Es un debate que estaba antes de la pandemia, pero ahora se ha puesto mucho más en debate. ¿Qué hacemos los humanos en estos tiempos? La manera como vivimos, estamos poniendo en peligro a la humanidad. Ese es un punto claro. No podemos seguir haciendo lo mismo porque obviamente se está cambiando todo lo que es la armonía, la ecología global del planeta. Entonces, ese es un tema que debe estar pendiente en la agenda de todos los países del mundo. Como nosotros, desde lo pequeño a lo global, tenemos que entender que nuestra manera de vivir ha cambiado después de la pandemia. Y todos tenemos que hacer un cambio. Eso es un elemento importante porque la naturaleza se viene destruyendo y eso ha originado este tipo de la pandemia y por lo tanto obliga a repensar la manera como vivimos en estos momentos, ¿no? Dos, la manera como se ha venido viviendo es la mayoría de grandes empresas internacionales lo que han querido hacer es dinero fácil, siempre ganar dinero, mucho dinero, pero a partir de la destrucción de la naturaleza, de los medios, los recursos naturales. Ya vemos lo que pasa en los mares, vemos lo que pasa en los ríos, vemos lo que pasa en el aire, y por lo tanto ahí también tiene que haber una reorientación, tiene que haber un cambio. El otro elemento es el hecho de que ahora se vincula la naturaleza con la salud. Es decir, que antiguamente se pensaba que había una separación entre la naturaleza y la salud, cuando eso en fondo es lo mismo. Si tú respetas la naturaleza, tendrás buena salud pública, tendrás un medio ambiente positivo, eso va a favor de tu salud. Entonces ahora eso se ha juntado, ese elemento de naturaleza y salud están juntos. El otro elemento que también obviamente está en debate, ¿cuál es el aporte de los pueblos indígenas a esta visión global del planeta? ¿Cuál es el aporte de nuestros pueblos? El aporte de los pueblos ancestrales que hay en el mundo que puedan ayudar a resolver estos conflictos que se vienen generando en el mundo. Por eso al comienzo hablaba, ¿no?, que los pueblos indígenas tienen un aporte importante, como la idea que se ha señalado, el buen vivir o el summa causai o allen causai. Es decir, vivamos en armonía con la naturaleza. Eso es un elemento importante, porque ahora ya no basta solamente que tú quieras tener dinero fácil. Lo que tú hagas tiene que estar en relación, en armonía con la naturaleza. Entonces, ese debate está presente ahí. El otro debate es en relación a lo que tiene que ver con las grandes potencias mundiales en estos momentos, ¿no? Es obvio que existe una constante pugna entre los bloques, llámese Europa, China o Estados Unidos, por hegemonizar el mundo, con políticas, con propuestas. En ese contexto, ¿cuál es el papel del Perú? ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Cuál es el papel de Sudamérica en ese contexto?
Y obviamente es una cosa que tenemos que pensarlo. Y una cosa que se propone, obviamente, es que los países tienen que estar unificados, tanto el Perú como Bolivia, Ecuador, tienen que hacer también proyectos de unificación, porque el mundo está globalizado. Mientras el Perú se encuentre de manera sola o de manera aislada, las potencias mundiales, Europa, Estados Unidos, China o la India, van a querer siempre dominar el mundo con sus políticas. Entonces es necesario que los países sudamericanos trabajen un tema de unidad, no solamente formal, sino una unidad de desarrollo armonioso. Recuérdense que los Andes unifican al Ecuador, unifican al Perú, unifican a Chile, unifican a Argentina. Entonces es necesario pensar en una unidad territorial, geográfica, que busque un desarrollo con unas políticas de armonía con la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que esas ideas están planteadas en estos momentos y también decir, ¿no? Que la Guerra Fría acabó hace mucho tiempo. La Guerra Fría acabó en los años 80. Estamos ante nuevos hechos, tenemos que responder ante esos hechos con nuevas propuestas, con nuevas ideas y pensando que estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo pasado. Eso está prácticamente enterrado. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos es cómo movemos una agenda para el futuro, siglo XXI. Entonces es ahí nuestro reto, cómo podemos renovar el pensamiento de un punto de vista democrático, de un punto de vista progresista, de un punto de vista humanista, de un punto de vista de la visión de los pueblos ancestrales, cuáles las nuevas ideas que tenemos que trabajar en estos tiempos. En ese sentido, creo que este debate es importante. Yo les agradezco realmente a todos ustedes la posibilidad de conversar con ustedes, pero yo creo que la agenda tiene que moverse hacia adelante, no hacia atrás. Por eso estoy aquí con ustedes y realmente me da gusto de volver a conversar con Fernando y con Hernán, que siempre hemos conversado, hemos tenido ciertas diferencias, pero creo que es importante trabajar dos aspectos que es importante en estos momentos para el país. Uno, ante la terrible pandemia que existe en el Perú, tenemos que recoger nuestras propuestas ancestrales que existieron siempre en el Perú, como es la Minca, el trabajo comunitario para resolver problemas, para unirnos de manera conjunta. El Perú ha perdido valores y la Minca es un valor importante, así como el AINI, que eran maneras de enfrentar los problemas de manera comunitaria para resolver problemas comunes. El otro elemento es el otro paradigma es el Munanqui, que es un paradigma andino que tiene que ver con la idea de que todos nos queremos, todos nos respetamos, podemos tener miles de diferencias, pero avanzamos hacia adelante, caminamos juntos. En ese sentido, creo que tenemos que renovar nuestras ideas pensando que existen paradigmas andinos importantes para el mundo que deben ser nuestra aporte a la humanidad, nuestro aporte al mundo moderno, partiendo de nuestras raíces ancestrales, como señalar la experiencia de Caral, que es un hecho importante para la humanidad, como esos peruanos antiguos podían construir ciudades en esos tiempos. Entonces, esos aportes que tenemos los pueblos indígenas y ancestrales deben ser pasados a la humanidad, justamente porque hay una crisis de pensamiento. Entonces, por eso me interesa este debate con ustedes y reitero, estoy a plena disposición para seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Camilo. Gracias, José. Muchas gracias por tu exposición. Y definitivamente la naturaleza es lo que hoy día, pues, ¿no? Está en ese peligro. La naturaleza, la ecología, el medio ambiente y también la importancia de la responsabilidad social de las empresas, de las micro y pequeñas empresas, de cómo avanzamos a nuevas tecnologías. Y lo más importante, recuperar nuestra historia. Caral, Moche, Virú, Tiahuanaco, los incas, y no solamente una historia peruana, sino una historia continental desde los pueblos originarios en el norte de América, en el sur, los mayas, los aztecas, los sioux, hasta los mapoches, los quechuas, los aymaras, en el sur del continente americano. Y así llegar a una integración continental, y es en Estados Unidos el epicentro
donde consideramos desarrollar esas grandes transformaciones. Están los pueblos afrodescendientes, los pueblos originarios americanos, nativos americanos, originarios de ese país, están las comunidades latinas en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, tendremos grandes actores políticos que tenemos que integrarlos en base a nuestra historia, en base a nuestra cultura y nuestra gran data civilizatoria. Sin más preámbulos, le doy el pase sin antes saludar a Raúl More. Raúl More, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me da la palabra? Sí. Te daría el uso de la palabra, por favor, me permitirías, Manuel, Lucho, por favor, darle el uso de la palabra a Raúl, por favor. Ya, Camilo, gracias. Bueno, no hay inconvenientes. Raúl, por favor, buenas noches. Buenas noches, Camilo, buenas noches. José Miranda, me parece que nos conocemos desde hace muchos años atrás. Creo que tú viajaste a Europa y ahí perdimos el rastro, pero creo que nos hemos conocido. Estoy viendo acá tu rostro en la pantalla y me trae recuerdo de algún trabajo en San Martín de Porras, ¿no? Entonces, José, saludan, ¿no? Saluda a Fernando y a los que están presentes acá. Sí, yo recojo algunos de los planteamientos que se han hecho acá, ¿no? Cuando yo vi la agenda, estaba referido al PFITA, ¿no? El proceso claro, tengo una Italia, no conozco Italia, pero el momento es parte de lo que yo lo que decía José, ¿no? José lo que está planteando es que hay que aterrizar, pues. Entonces, y sí, pues hay que aterrizar. Y hay que aterrizar en algunas cosas que me parece interesante. El día de ayer hubo también una charla vinculada a valores, principios para la convivencia social a nivel país, proceso de planteamiento de nueva institución por Raúl, creo que tenemos algunos problemas con tu audio, mientras que te recuperas, por favor. Manuel Cotillo, buenas noches, Manuel. A ver, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Sí. Ok. Sí, he estado escuchando con mucho interés las ponencias de Fernando, de Hernán y José, y últimamente el amigo que quedó truco en su exposición. ¿Le permitimos a Raúl que termine? Sí, voy a terminar un poquito. Ya, correcto. Sí, Raúl, termina, por favor. Raúl, te escuchamos, Raúl. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Raúl, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pero Raúl, trata de ajustar tu audio, no se escucha mucho. El saludo se te escucha, pero tu exposición no.
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya estoy buscando otra posición acá para a ver si me escuchan mejor. ¿Me escuchan? sí. Sí, muy Ya. bien, muy bien. Estamos, Voy a hacer, Raúl. sí, lo más breve posible. Uno, yo creo que hay que partir de condiciones reales y objetivas para un poco dimensionar el problema. ¿Qué es el Perú? El Perú es un país pequeño. O sea, nuestra economía es una economía pequeña, es una economía abierta. Somos menos del 1% del PBI mundial, o sea, chiquitito. O sea, poca capacidad de incidencia. Tal vez la capacidad de incidencia podría ser política, pero tenemos ahí un problema con relación a lo que son relaciones internacionales. La Cancillería peruana es una Cancillería que juega a la derecha, juega atrás la política norteamericana, y eso ya es un serio problema. Entonces, para esta cuestión de aterrizar, creo que hay algunos problemas que tenemos que tratar de inmediato. O sea, ¿cuál es la propuesta política de alianza estratégica de este núcleo con relación a las elecciones? Y eso ya está cerquita. Eso tenemos que definirlo. Esa es una cuestión central para discutirla. La otra cuestión es tiene que ver qué hacemos con esta cuestión de la pandemia. Es una lucha por la vida. Yo he tenido un problema, he perdido 2 hermanos hace poco tiempo. Entonces, esa es una cuestión, una necesidad que hay que encararla. ¿Cómo ahí se encara el problema de la salud, el problema de los ingresos para la gente? O sea, ¿cómo hay que hacer que se le dé un nuevo bono a la gente? O sea, eso tenemos que empezarlo a discutir, a plantear ahí. Y lo tercero tiene que ver con economía, ¿no? O sea, estamos en una situación de caída profunda de la producción, es el 12% del PBI que ha caído, con crecimiento de pobreza, el 30% de pobreza, crecimiento del desempleo, crecimiento de la informalidad. Entonces, ¿qué planteamos frente a eso? Eso hay que discutirlo y plantearlo rápidamente como propuestas que se hagan conocer. Entonces, y lo otro es, ¿qué hacemos? Y a mí me parece interesante la convocatoria que hizo ayer Luis Valer para discutir esto de los principios éticos y morales. ¿Qué hacer contra este proceso de la corrupción, que es un problema político, pero es un problema centralmente social? O sea, la corrupción es un fenómeno ya social, o sea, ha penetrado los poros de la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? O sea, ¿cómo plantear una reversión frente a esa situación? Es un problema de plantear valores y principios dentro de la Constitución, pero es un problema de práctica, de organización política, de propuestas políticas. Ese es otro elemento que hay que discutir. Y lo otro que es importante, algo que decía Hernán, tiene que ver con esta cuestión de la crisis climática. Es un problema de crisis climática, ¿no? Es un problema de cambio climático a nivel mundial que pone en peligro la vida de